¿Crees que la Tercera Guerra Mundial será similar a otras y que estarás seguro donde estás? Olvida las imágenes de ciudades destruidas y civiles hambrientos de guerras mundiales. Esta vez, la destrucción será más rápida, más global y mucho más personal. Nadie está fuera de alcance. ¿Qué sería realmente una Tercera Guerra Mundial? Las dos primeras guerras mundiales fueron fáciles de identificar, dado el bloque de potencias alineadas en oposición entre sí. Actualmente vivimos sin las estructuras de poder que por siglos dominaron la política humana. Pero aunque el mundo está más unificado que nunca, eso no significa que sea mucho más seguro. Los beligerantes capaces de iniciar la Tercera Guerra Mundial poseen armas y capacidades que las potencias de la Primera y Segunda Guerra solo soñaban. Antes de hablar de cómo todo empeorará tras la Tercera Guerra Mundial, ¿cuál sería un escenario realista para el posible último gran conflicto humano? El autoritarismo crece globalmente, y no es solo porque la gente de repente quisiera reyes de nuevo. China, Rusia e Irán atacan el orden mundial liberal usando tecnología de la información para desestabilizarlo. Desde propaganda creada con inteligencia artificial para causar caos político, hasta países que compran influencers como Rusia en el escándalo de Tenet. Si estás en línea, ya estás en la primera línea de la Tercera Guerra Mundial. Las democracias usaron medios y herramientas de liberación para acabar con el control de la Unión Soviética en el mundo. Actualmente, antiguas amenazas usan esas herramientas para debilitar nuestras democracias. No es conspiración decir que Rusia, China e Irán están alineados para deshacer el orden global en su beneficio. Como estados autoritarios, deben alterar el statu quo global para sobrevivir sus regímenes. Nada es más peligroso para un dictador que la democracia. Rusia ha atacado a Estados Unidos y Europa con propaganda y sabotaje, mientras China se prepara para destruir Taiwán, una democracia cercana a su costa. Irán ha impulsado propaganda atacando a Israel, Estados Unidos y Europa para deslegitimarlos políticamente. Es fácil ver, entonces, cómo la Tercera Guerra Mundial presentaría este bloque de potencias alineadas más por necesidad que por cualquier solidaridad real entre ellas contra el orden mundial liberal. En Europa, el campo de batalla abarca violencia en Ucrania, Polonia y los países bálticos. Rusia moviliza a sus ciudadanos 6 meses antes de la guerra y refuerza su ejército con 2 millones de reclutas extra. China, sin muchas opciones de combate terrestre en Asia, envía gran cantidad de equipo militar y tropas del Ejército Popular de Liberación, incluidos tanques y artillería, a Rusia. En Bielorrusia, inicia una campaña de reclutamiento para igualar a Rusia y se crean nuevos regimientos con equipo chino. Europa sigue sin igualar la producción bélica rusa tras 3 años y medio de guerra en Ucrania, quedando desequilibrada. La economía de Rusia ya está movilizada para la guerra en nuestro mundo real, lo que le da una ventaja significativa en la producción, a pesar de su menor tamaño en comparación con Europa. Activistas de extrema derecha financiados por Rusia generan caos político y dificultan la respuesta ante la amenaza. Algunos países, como Eslovaquia y Hungría, rechazan participar en el rearme europeo y usan su posición en la Unión Europea para generar caos legislativo. Sin acción política drástica, su presencia en el poder de la Unión Europea y la OTAN paraliza la respuesta ante la amenaza rusa. En Asia, los chinos incursionan alegando estabilizar al gobierno, que enfrenta una guerra civil. En pocos meses, tropas, barcos y aviones chinos se establecieron en bases construidas rápidamente en el país. Esto permite a China acceder al Océano Índico y romper por primera vez el cerco de la primera cadena de islas. Esto debilita el esfuerzo de Estados Unidos para disuadir la agresión china en el Pacífico. Un golpe político apoyado por China en Vietnam no convierte al país en un estado títere, pero sí rompe las recientes relaciones mejoradas entre Vietnam y Estados Unidos. Fabricantes chinos de drones y armas abren fábricas en Mongolia, incrementando la producción anual a millones de unidades a bajo costo. Camboya e India, ya aliados de China, buscan reclutar soldados para luchar bajo liderazgo chino o ruso. Tailandia mantiene una política exterior equilibrada hasta que usurpadores apoyados por China cambian la lealtad del gobierno estadounidense. Tanto India como Tailandia contribuirán con su poder manufacturero al inminente esfuerzo bélico, pero más importante aún, proporcionarán algo aún más difícil de reemplazar: millones de nuevos reclutas. En África, la influencia rusa y china ha crecido por 2 factores reales. Se ha descuidado históricamente la importancia de África como potencia económica y política emergente para el orden occidental. Aunque África está cerca de Europa,
los europeos han mostrado poco interés en sus asuntos en las últimas 2 décadas, dejando mucha influencia a Rusia y China. En segundo lugar, la cancelación de los programas de ayuda estadounidenses ha destruido la mayor herramienta de poder blando e influencia de Estados Unidos en el continente. La cancelación abrupta generó gran resentimiento hacia Estados Unidos y permitió que la ayuda china lo reemplazara, consolidando el control de China sobre África. Esto es un desastre táctico. África se está volviendo una potencia manufacturera y tiene la población de mayor crecimiento mundial. Esto coloca a millones de reclutas bajo la influencia de China y Rusia. En la realidad, Rusia ya ha reclutado a miles de africanos para su guerra en Ucrania. En preparación para la Tercera Guerra Mundial, se intensifican los esfuerzos de reclutamiento para generar miles de nuevos soldados al mes, la mayoría enviados a los campos de batalla en Europa. Previo a la guerra, el orden mundial liberal tiene ventaja tecnológica, pero es superado en mano de obra. La violencia comienza con un ataque combinado de Rusia y Bielorrusia a través del corredor de Sovolki que separa a Bielorrusia del enclave ruso de Kaliningrado. Esto bloquea las rutas terrestres de la OTAN a los países bálticos, pero la entrada de Suecia y Finlandia mantiene abiertos los corredores marítimos y aéreos. Sin embargo, los países bálticos siguen siendo rápidamente superados, con la muerte y captura de miles de soldados de la OTAN que ya estaban en esos países y que estaban en inferioridad numérica. Para ganar tiempo, China no se une al ataque, sino que envía a su fuerza del Ejército Popular de Liberación para reemplazar a las tropas rusas dentro de Ucrania. Enormes cantidades de soldados chinos y norcoreanos inundan los campos de batalla de Ucrania, abrumando a la resistencia ucraniana. Sin embargo, técnicamente esto no califica como un acto de guerra contra Europa, dejando a la Unión Europea atrapada en luchas políticas internas sobre cómo responder ante uno de los principales beligerantes, China. Corea del Norte ataca con artillería y escaramuzas de infantería y blindados a Corea del Sur en el Pacífico y la zona desmilitarizada. Es suficiente para empantanar a las fuerzas de Estados Unidos y de Corea del Sur en la península, pero Corea del Norte no intenta invadir el sur. En vez de eso, usa su gran arsenal de artillería de largo alcance para devastar la zona desmilitarizada y hasta el centro de Seúl. La capital surcoreana arde fuera de control con decenas de miles de muertos. Submarinos chinos en el Océano Índico atacan y derrotan a la Marina India. Un ataque preventivo con misiles a puertos y bases aéreas de Estados Unidos, Japón y Australia sacude la respuesta militar aliada. Cientos de aviones y decenas de barcos se pierden en la andanada inicial, pérdidas que los aliados no pueden reemplazar fácilmente. Estados Unidos ya está muy rezagado en la producción naval en tiempos de paz. No tiene ninguna esperanza de reemplazar las pérdidas en tiempos de guerra lo suficientemente rápido como para ponerlas en combate. Con más reclutas de Asia y África y el auge de drones baratos en la guerra, Occidente pronto solo podrá usar armas nucleares tácticas tras meses de combate. La alianza chino-rusa responde igual. Ninguna parte usa armas nucleares estratégicas. No tienen que hacerlo. El mundo ya se está desmoronando por las costuras. La guerra se vuelve un atolladero por armas desechables y baratas como drones. La violencia debilita a los ejércitos permanentes de todos. En el mundo real, en un año de combate intenso contra una fuerza pura, el vehículo terrestre más común de Estados Unidos serían camiones blindados improvisados. Hordas de tanques de última generación son cascarones oxidados, destruidos por 10.000 drones impulsados por inteligencia artificial. En el mar, los superportaaviones son hundidos por enjambres de misiles y drones. Enjambres de drones invaden las bases aéreas, pareciendo bandadas migratorias de aves. La capacidad de desplegar cantidades aún mayores de drones de combate está superando rápidamente todos los intentos de los ejércitos por defenderse de ellos. Las armas láser de disparo rápido no se adoptan lo bastante rápido ni destruyen suficientes drones baratos antes de ser superadas. Sistemas de defensa millonarios caen ante enjambres de miles de drones. Los enjambres de drones llegan a ciudades e industrias. La táctica ucraniana actual de usar drones de largo alcance contra la industria rusa se replica en todo el mundo a gran escala. Cada interceptor de misiles cuesta más de $1 millón, pero con ese monto se pueden fabricar 3 o 4 drones de largo alcance. El combate es de asaltos de infantería tipo Primera Guerra Mundial, donde la alianza chino-rusa tiene ventaja por su número de efectivos. Su control de los gobiernos africanos reduce la indignación pública. Mientras tanto, las potencias democráticas son inherentemente extremadamente adversas a las bajas, lo que afecta seriamente la moral de guerra. Occidente casi recurre al uso total de armas nucleares, empleando primero armas nucleares tácticas y guerra química y biológica.
Las fuerzas chino-rusas responden igual, pero Occidente sigue teniendo ventaja, frenando el avance en Europa antes de la frontera alemana. En el Pacífico, Corea del Sur sufre nubes de gas venenoso y agentes biológicos, con millones de civiles muriendo en el norte y sur. En varias zonas, combatir es imposible por la contaminación. Una de las economías más grandes del mundo es llevada de rodillas hasta su colapso. Las fuerzas navales y aéreas de China sufren tantas bajas que la conquista de Taiwán se vuelve imposible. La fuerza de cohetes del Ejército Popular de Liberación incrementa la producción de misiles desde nuevas instalaciones en Tailandia, Myanmar, Camboya y Mongolia. Utiliza ataques de largo alcance para atacar implacablemente a las fuerzas estadounidenses y golpear las ciudades y la base industrial de Japón. Estados Unidos y sus aliados simplemente no pueden igualar la producción china, y la Guerra del Pacífico rápidamente se considera una guerra de misiles, sin un objetivo político real más allá de la aniquilación de la industria en ambos bandos. Cuando la guerra finalmente termina, es porque ambos bandos están simplemente demasiado agotados para seguir luchando. No hay vencedor. Las industrias más poderosas quedan destruidas. Estados Unidos se considera invulnerable a la guerra por los dos grandes océanos que lo rodean. El Comando Estratégico de Estados Unidos afirmó que el territorio nacional ya no es un santuario. Ciberataques masivos paralizaron a Estados Unidos, la superpotencia de la información. La industria de tecnología de información de Estados Unidos fue rápidamente reclutada para esta nueva guerra, con consecuencias catastróficas en ambos bandos. El sabotaje cibernético masivo destruyó redes eléctricas y de agua en Estados Unidos, dejando millones de víctimas por calor, frío y escasez de agua potable. Jóvenes, ancianos y vulnerables han sido los más afectados. La ciberguerra reduce la economía de Estados Unidos en un 15%. Después siguen los ataques cinéticos realizados con misiles balísticos de largo alcance y armas hipersónicas. La costa oeste es la más afectada, siendo objetivo plantas de energía, represas, pasos elevados y sedes de grandes empresas estadounidenses. La iniciativa Cúpula Dorada estadounidense tardará años en brindar protección, y los sistemas de defensa aérea ya están muy dispersos en el ejército de Estados Unidos. Los operadores de baterías Patriot son de los puestos más buscados por reclutadores del ejército de Estados Unidos actualmente. Estados Unidos está cerca de su límite, con violencia en todo el país por divisiones políticas. No alcanza para romper la unión, pero los recursos de Estados Unidos ya al límite están más presionados al tratar de controlar la violencia creciente. Estados Unidos enfrenta una violencia política intensa que paraliza al gobierno, similar a una situación que justificaría una intervención extranjera de paz. En pocos años, la Unión probablemente se dividirá en dos naciones independientes, una en la costa del Pacífico y otra en la este. La pérdida de las dos regiones más importantes dejará a Estados Unidos apenas por encima de las potencias del Segundo Mundo en lo económico. Estados Unidos dejó de ser la única superpotencia mundial. El colapso de rutas comerciales provoca violencia y enfermedades al agotarse los medicamentos extranjeros baratos. La industria estadounidense cae tras depender mucho tiempo de la producción extranjera para electrónicos y bienes esenciales. En las décadas de 1980 y 90, Estados Unidos se enriqueció trasladando su manufactura al extranjero. Para la década de 2030, esa decisión se convirtió en su talón de Aquiles. La producción nacional es casi inexistente y la economía no puede competir a nivel global. Miles de directores ejecutivos ricos buscan mejores oportunidades en otros lugares. Asia está en crisis. China y sus aliados han sido durante mucho tiempo el centro industrial global. Los bombardeos y el bloqueo de Estados Unidos colapsaron la economía china y dañaron la economía global. Los precios de la mayoría de los productos comunes se han disparado, provocando una crisis de pobreza global. Los precios de los alimentos han causado hambruna en países en desarrollo y crisis nutricional en países desarrollados. El Partido Comunista Chino colapsa bajo el peso de su agitación social. Surgen muchos movimientos políticos y varias regiones se declaran autónomas para atender mejor sus asuntos internos. La violencia política no tarda en aparecer y una guerra civil con numerosos bandos estalla en todo el este de China. Activistas tibetanos por la independencia lanzan una insurgencia violenta contra las fuerzas chinas ocupantes. Atacan posiciones militares y toman represalias brutales contra civiles chinos reubicados en el Tíbet durante la ocupación, como parte del esfuerzo de Pekín por consolidar el control regional. La economía india está devastada por la interrupción del comercio global y una guerra cibernética mundial. Aunque evitó la destrucción física que sufrió China, la economía india se detiene sin socios de exportación confiables.
Cientos de millones de indios vuelven a la pobreza que apenas dejaron hace 2 generaciones, causando agitación política en todo el país. El gobierno indio, cada vez más autoritario, reprime a las minorías religiosas señaladas como causantes de los problemas. Se intenta crear un efecto de unión nacional entre los hindúes indios, presentando a todos, desde las minorías musulmanas hasta las budistas e incluso cristianas, como la causa de los males de la nación. Corea del Norte y Corea del Sur quedan devastadas por una campaña de ataques de largo alcance y guerra química o biológica. El norte está demostrando ser más resistente debido a su economía agraria, ya que su gente está acostumbrada a tener pocas comodidades modernas del primer mundo. Sin embargo, la economía sobrealimentada de Corea del Sur depende completamente de una infraestructura tecnológica moderna que ha sido prácticamente destruida. Seúl se vuelve una ciudad fantasma y zona de riesgo biológico, con cientos de miles de muertos. El terrorismo biológico norcoreano ha devastado ciudades del sur, causando millones de muertes y colapso gubernamental. Un norte paranoico amenaza con usar armas nucleares si el sur intenta continuar la guerra con una invasión para derrocar al régimen de Kim. Japón y Australia salen mejor que otros. Infraestructura portuaria crítica y algunas plantas de energía, junto con una parte de la red eléctrica, han sido destruidas en ambos países por ataques de largo alcance chinos o saboteadores. Las fuerzas de autodefensa japonesas han sufrido bajas significativas en la fuerza aérea y la marina, pero sus fuerzas terrestres han defendido con éxito las islas japonesas en disputa e incluso han recuperado algunas que estaban bajo control chino. Son desplegados rápidamente para imponer la ley marcial en toda la isla con el fin de evitar las olas de inestabilidad política que arrasaron con la mayor parte del mundo. Sin embargo, la hambruna se está convirtiendo rápidamente en una crisis, ya que Japón depende desproporcionadamente de las importaciones de alimentos del extranjero para alimentar a su población. La inestabilidad política en Estados Unidos perjudica las importaciones de alimentos japoneses. Australia, mientras tanto, está enfrentando un tipo diferente de crisis. Millones de refugiados escaparon de los combates, pasando de isla en isla hasta llegar a Australia. La nación se tambalea por la inmigración, surgiendo extremismo y xenofobia, seguidos de violencia de ultraderecha contra poblaciones no blancas. El ejército australiano lucha por contener la violencia, pero descubre que simpatías similares están profundamente arraigadas dentro de sus propias filas y estructura de mando. Para evitar el colapso del gobierno, Australia debe aprobar estrictas medidas anti-inmigración. El mundo se impacta por imágenes en Internet de refugiados tratando de cruzar bloqueos navales australianos y siendo atacados y hundidos por el ejército de Australia. África se encuentra en medio de la agitación política más violenta que el continente haya visto jamás. Las poblaciones nacionales, tras años de represión, se ven alentadas por miles de veteranos de guerra que regresan de Europa y Asia. Los veteranos, endurecidos por el combate, forman la columna vertebral de una infinidad de movimientos políticos que rápidamente se vuelven violentos. Con el yugo de regímenes opresivos aflojado, la ira estalla en el continente. Muchos recurren a la violencia, enfurecidos por perder seres queridos reclutados por China y Rusia que murieron en una guerra ajena. La Unión Africana intenta mantenerse unida pese al colapso repentino de gobiernos nacionales. En medio del caos, los países que sobrevivieron o no se alinearon con China y Rusia luchan sangrientamente para proteger su territorio y evitar que la violencia cruce sus fronteras. La agitación facilita el reclutamiento de grupos terroristas. Una ola de violencia tribal y terrorismo extremista religioso arrasa el continente, extendiéndose desde África hacia el resto del mundo. Con las estructuras y fuerzas policiales globales gravemente debilitadas o ya inexistentes, el mundo entra en una era de terrorismo, ya que ataques exitosos y de alto perfil golpean las capitales de todo el mundo. Europa está en caos. De Polonia a Bulgaria, varios países han dejado de existir como independientes. Rusia recuperó gran parte de su influencia perdida tras la Guerra Fría, pero no tiene poder militar para gestionarla. Las naciones de Europa Occidental que sobrevivieron están demasiado exhaustas para oponerse a la reclamación rusa sobre Europa del Este, que es principalmente nominal. Fuera de la frontera rusa, estos países se han vuelto casi sin ley, con muchas facciones compitiendo por el poder. Los movimientos independentistas redefinen fronteras por etnia y religión, generando violencia sectaria, mientras Moscú solo puede observar por su debilidad. Se dice que las fronteras de la Unión Soviética casi se restauraron, pero Moscú no puede administrar fuera de su territorio. Rusia enfrenta movimientos independentistas en varios oblasts. Chechenia vuelve a declararse independiente, pero ahora no hay tropas rusas que la obliguen a regresar.
El Kremlin considera que solo medidas extremas mantendrán la integridad de la Federación Rusa. Bombarderos rusos lanzan miles de toneladas de armas químicas y biológicas sobre Chechenia, como advertencia para cualquiera que busque la independencia. La medida solo alimenta la ira de quienes buscan separarse de la Federación Rusa. Volgodonsk, al sur de Volgogrado, queda cubierto por una nube en forma de hongo, última advertencia del Kremlin a quienes buscan independencia. La medida provoca indignación entre los militares, lo que desencadena una guerra civil en toda regla. Europa Occidental está devastada. Alemania está bajo una niebla tóxica de agentes biológicos y químicos. Han muerto millones. El corazón industrial de Europa está abandonado mientras los alemanes se unen a enormes oleadas de inmigración que se mueven cada vez más hacia el oeste. Francia se ve rápidamente sobrepasada por los refugiados, lo que lleva a España a tomar medidas drásticas y establecer fortificaciones militares a lo largo de las rutas terrestres de Francia a España. Refugiados se lanzan al mar formando flotillas para buscar seguridad en España, Reino Unido, Portugal, países escandinavos y el norte de África. Las armadas del Reino Unido, países escandinavos y España disparan a barcos civiles que rompen bloqueos navales. Los europeos ricos han huido al norte de África, usando su dinero, influencia y compañías militares privadas para debilitar gobiernos y crear enclaves propios. Los gobiernos africanos débiles no logran frenar esta nueva colonización y gran parte del norte de África se declara autónoma con ayuda de ejércitos privados. Sin embargo, en todas partes, los precios de los alimentos y los productos básicos están aumentando vertiginosamente día tras día. El mundo enfrenta una hambruna masiva que reduce la población en 2.000 millones el primer año. Tras el colapso de los gobiernos nacionales, surgen estados libertarios, corporativos y oligárquicos. Las grandes corporaciones usan su riqueza para apropiarse de territorios de países débiles y volverse gobiernos soberanos. La alianza de la OTAN se ha desintegrado y el orden mundial liberal democrático se ha desmoronado. A raíz del miedo, las enfermedades y el hambre, el autoritarismo está en aumento en todo el mundo. Corporaciones poderosas instauran tecnocracias, ya que la tecnología que sobrevive se vuelve más valiosa que el oro. Ahora son tan poderosas como los antiguos estados del primer mundo, y su influencia, especialmente en África y Asia, crece cada año. Las fronteras cambian mientras el mundo entra en la era del estado corporativo, donde grandes ejércitos corporativos aseguran estabilidad y expanden el control de sus gobiernos para tomar recursos clave. Ahora que viste las consecuencias, es momento de enfrentar lo que está en juego personalmente. ¿Tú lo lograrías? Descubre por qué no sobrevivirías a la Tercera Guerra Mundial o haz clic en este video.